Negrete, Osorio, Karen, Paola. Tampoco es. Ella es una de las que falta por pasar. Es del grupo 10. Ah, bien. Entonces, como dicen los españoles, que se ponga. Falta ella, doctor, y con ella es Rugel Zambrano, Justin Steven. Piñero García Manuel David no es, ¿no? Tampoco. No es de este curso, ¿cierto? No, señor. Bueno. Riaño Duarte Doris no es de este curso. Tampoco. Rosso Romero John Alejandro no es de este curso. No, señor. Rosso y Rogeles no son, ¿no? Rugeles sí, es el que falta también pasar con Karen Negrete. Rogeles, Zambrano, Austin, Steven. Justin Steven, sí, señor. Entonces, hay dos. Entonces, Negrete Osorio, Karen. Ah, no. No, sí, Karen Paola, ¿cierto? Sí, sí, señor. Karen Negrete y Justin Rugeles. Y Justin Rogeles. Bueno, ¿están por ahí para saludarlos? ¿Sí están por ahí? A ver, pregunté Al si parecer están. no se han conectado aún. Vaya. Porque este es el momento de arreglar la situación, porque ya después pare de contar. Pero ninguno de los dos ha llegado. No, señor doctor. No ha llegado. Ninguno. Bueno. Entonces, mientras llegan, hagamos, quizá no sé si sea la penúltima clase. Porque esto se acaba el lunes, ¿cierto? Sí, señor. Se acaba el lunes. Entonces, cuando lleguen, usted me interrumpe, me avisa que están para hacerles el examen. Mientras tanto, entonces, demos una idea de qué es la prenda. Aquí sí voy a hacer un poquito rápido porque no tenemos dos clases. Aprovechar lo que más se pueda en esas dos clases. Revisando anoche apuntes, la prenda fue una figura ignorada por el antiguo derecho romano. La prenda para asegurar el cumplimiento de obligaciones mediante la entrega de una cosa en garantía. Entonces, los romanos acudieron a otras formas. La enajenación al acreedor de la cosa en virtud de un acto que ellos llamaron fiducia cum creditore contractus. Se hacía el desplazamiento de la propiedad a través de la fórmula mancipatio o la injure cessio.
y entonces ponía al acreedor en posesión de la cosa para garantía. El acreedor entonces adquiría la propiedad de la cosa, pero no por modo absoluto, porque el pacto de fiducia limitaba sus facultades dispositivas. Entonces, esa figura de la prenda no existió de esa manera tan olímpica. Hay algunos autores, como Manning, Ravel, Hitzen. Estos autores han demostrado que tanto en el derecho romano como en el griego, la prenda tuvo un carácter comisorio, entrañaba una cláusula comisoria, en virtud de la cual, si el deudor no cumplía a su debido tiempo, el deudor perdía todo derecho a rescatar la prenda. La prenda pasaba entonces a ser propiedad del acreedor, quien quedaba desligado del pacto de fiducia y libre de cualquier traba. Este modo de analizar la prenda también fue adoptado en el derecho alemán. De todas maneras, se estableció lo que se llamó la prenda comisoria, que permitía al acreedor adquirir la cosa prendada como dación en pago, en función de pago. Y el deudor, aunque quedaba libre, perdía el derecho a reclamar lo que ellos llamaron hiperocha, o sea, lo que pudiese valer de más dicha cosa. Es decir, si el inmueble se valorizaba, esa valorización ya no la podía conseguir el deudor porque perdía ese derecho. Ese mayor valor lo llamaron hiperocha. De todas maneras, la prenda fue conocida con el nombre de pignus y se cumplía mediante la tradición. Entonces, el acreedor de esa manera adquiría plena posesión jurídica de la cosa, mas no la propiedad. Adquiría la posesión, mas no la propiedad. Nuestro código de comercio, nuestro código civil, no definen la prenda. Solamente se limita a decir el código que por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Miremos, a ver, creo que es el artículo 2409 del código. Sí, el 2409 del Código Civil nos dice: por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Entonces, como vemos, el contrato de prenda es aquel por el cual se entrega a un acreedor una cosa mueble para la seguridad de su crédito. Es un contrato garantía y como tal, entonces es un contrato accesorio, ya que su existencia no se concibe si no hay una obligación principal a la cual garantiza. Entonces es un contrato accesorio porque es un contrato que está garantizando el pago de lo principal. Pero también es accesorio porque
depende del contrato principal, de modo que si el contrato principal llega a ser declarado nulo, nula será la hipoteca. El contrato de prenda es también un contrato real, porque se perfecciona por la entrega del bien. Entonces hay que entregar el bien. No se entrega la propiedad, se entrega la posesión. El contrato de prenda es también unilateral, porque como se perfecciona con la entrega, entonces solo surgen obligaciones para el acreedor prendario. Entonces el único que queda obligado es el deudor. Leyendo anoche al maestro Pérez Vives, él propone una nueva definición de prenda. La define como una garantía real, accesoria e indivisible, constituida sobre una cosa mueble que se entrega al acreedor para la seguridad de su crédito y que da a aquel el derecho de pedir, en caso de mora del deudor, que se venda la prenda en pública subasta para que con el producido se le pague conforme al orden de preferencia establecido por la ley, o que, a falta de postura admisible, se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito previo avalúo por peritos. Esa es una definición que ocupa todo lo que es prenda. Está incluido toda la prenda. Entonces, la prenda es un contrato accesorio, porque garantiza y además porque sigue la suerte de lo principal. ¿Qué capacidad se necesita para el contrato de prenda? Indudablemente el contrato de prenda constituye un acto de disposición. Por consiguiente, no puede celebrarlo sino quien tenga la facultad de enajenar. Si miramos el artículo 24.12, nos da esa idea, dice el 24.12. No se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarlo. Entonces, la capacidad para el contrato de prenda es la facultad de enajenar. No se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarlo. Entonces, esto significa que solo las personas mayores y las personas que tengan capacidad de ejercicio pueden celebrar el contrato de prenda. Así como hay personas capaces, así hay personas incapaces. Las incapacidades para celebrar este contrato pueden subdividirse en tres clases. Las que se derivan de la edad o de la interdicción judicial. Esa es una incapacidad. Las que se desprenden de las funciones que transitoriamente ejercita una persona y las provenientes por otras causas. Entonces, son incapaces de celebrar el contrato. ¿Quiénes? Los impúberes, los menores no habilitados de edad y los interdictos. Los impúberes, pues el código los considera como absolutamente incapaces. Y entonces cualquier acto que celebre ese impúber está afecto a una nulidad absoluta. Es decir, nulidad e ineficacia absoluta de los actos jurídicos. Entonces, ellos son
las personas incapacitadas, los menores, los hijos de familia. Las personas que han sido puestas bajo interdicción judicial, por ejemplo, los dementes, siguen el principio de los impúberes. Los disipadores siguen la suerte de los menores adultos. Los sordomudos, los guardadores, los representantes de las personas morales o jurídicas no pueden celebrar el contrato de prenda si ésta no está autorizada en los estatutos. Hay que mirar cuando ustedes hagan alguna cosa con una persona jurídica, miren los estatutos a ver si el gerente tiene facultades para celebrar determinados actos o contratos. Entonces, todo esto se desprende de la calidad de disposición que tiene la prenda. Entonces, la prenda constituida con violación a este principio es una prenda absolutamente nula. Los cónyuges podrían o no podrían. Miremos. Miremos el artículo. Bueno, el 24.2 dice, no se puede empeñar una cosa, sino por persona que tenga facultad de enajenarla. Entonces, los cónyuges no divorciados no pueden celebrar el contrato de prenda. ¿Por qué? Porque este solo es posible al que tenga facultad de enajenar, como dice el 24.12. Y la enajenación de toda clase de bienes está prohibida entre los esposos, según la ley 28 del año 32. Bien. La prenda es una garantía real de origen contractual. Si la prenda es civil, se constituye mediante la entrega que una persona hace a otra. Esa otra se va a llamar tenedor prendario. Entonces, si es civil, se constituye mediante la entrega que una persona hace a otra del bien mueble grabado. Por esta circunstancia, como se perfecciona por la entrega, es un contrato real. Y además es un contrato accesorio. ¿Por qué? Porque garantiza el cumplimiento de la obligación principal. Y como versa sobre muebles, es un derecho mueble. Y de los derechos muebles se derivan las acciones muebles. Finalmente, la prenda es indivisible. La prenda comercial cambia un poquito, porque la prenda, para que produzca efectos contra terceros, debe originarse en un contrato solemne, es decir, en una escritura pública o en un documento privado que tenga fuerza legal. ¿Cuál es ese? El que es reconocido por las partes o está debidamente registrado. Cuando ustedes como abogados por encargo celebran X contrato, entonces usted cobra por la elaboración del contrato. Muy bien. Pero tiene que darles un consejo. Salgan y vayan a una notaría y autentiquen sus firmas en notaría. ¿Por qué será que yo le digo a un cliente, mire, a mis clientes, ya les hice el contrato, ya lo firmaron, háganme el favor y vayan ahora a una notaría y autentiquen sus firmas en la notaría? ¿Para qué les digo yo eso?
Para que quede registrada la fecha del... Exacta, profe. Bueno, podría ser la fecha cierta, sí, podría ser. Pero no, ¿cuál es el espíritu de que vayan y autentiquen ante el notario? Hacen un contrato, cualquier contrato que usted les haga. Usted les dice, vayan ante el notario y autentiquen su notario. Miren, el contrato que celebran las partes no es lo mismo que lo celebren ante testigos, que lo celebren ante un notario y que firmen y autentiquen su firma ante el notario. Ese contrato, cuyas firmas son autenticadas por el notario, constituye para las partes, plena prueba. Después no pueden alegar que no, que yo no lo hice, que eso no me obliga. Sí, ese contrato, ese documento constituye plena prueba para las partes. No necesitan probarlo, porque la prueba sumaria es la que no ha sido controvertida en juicio. Este no es prueba sumaria, esto es plena prueba. Está la fe del notario que dice que delante de mí, fulano y sultano, celebraron este contrato y vinieron aquí a autenticar sus firmas. Entonces, el consejo de autenticar la firma es para que el documento se convierta en plena prueba de los contratantes. Miremos el artículo 2491 del código. A ver qué nos dice. 2491. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o a la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Primero, los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos del mal estado de los negocios del primero. Segundo, los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Y tercero, las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en 1 año contado de la fecha del acto o contrato. Entonces, el contrato de prenda, después de leer el numeral primero al artículo 2491, para los efectos de la acción pauliana, catalogó el contrato de prenda entre los onerosos. Puede suceder que sea gratuito. Mire, numeral primero del 2491. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y anticresis. Entonces, puede que el contrato sea oneroso. Esto ocurre no solo cuando se constituye el gravamen con posterioridad al nacimiento del crédito que garantiza, sino principalmente cuando ha sido constituida por un tercero. Entonces, para que la prenda quede comprendida dentro del citado numeral primero del artículo 2491, se requiere, como dice ahí, que haya sido otorgada por el propio deudor, porque si lo ha sido por un tercero, entonces quedará bajo la sanción del numeral segundo del 2491. Bien, es un contrato real o solemne. Entonces, la prenda tradicional es un contrato real. ¿Por qué? Porque se perfecciona por la entrega de la cosa. Es un acto de desposesión, porque el desplazamiento
de la cosa hace que la posesión se le pase al acreedor. Entonces, en el derecho civil, la entrega es definitiva, porque si no hay entrega, no hay contrato. La entrega se le debe hacerse la debe hacer el deudor. Como todas las cauciones, ¿se acuerdan que yo he hablado de los contratos de caución? ¿Cuáles son esos y dónde están en el código? Alguien que se haya sido juicioso y haya anotado. En el artículo 65. Exactamente ese. ¿Lo tiene ahí? Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución y la fianza, la hipoteca y la prenda. Y el profesor que había que poner la anticrisis. También, sí, señor. Entonces, como todas las cauciones, o sea, ya saben cuáles son las cauciones, las del artículo 65. Como todas las cauciones, la prenda necesita para subsistir de la existencia de una obligación principal. Ahí el código omite que esa obligación principal puede ser una obligación natural. La prenda es civil o comercial según la naturaleza de la obligación. Entonces, la extinción, consecuencia de ser una garantía accesoria, la extinción o nulidad de la obligación principal extingue o anula la prenda. Accesorium sequitur principales. Todo lo que le suceda a lo principal le pase lo accesorio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Las acciones del acreedor prendario prescriben en el mismo tiempo que las acciones que emanan de la obligación principal. Entonces, si la obligación principal prescribe, la prenda también prescribe. La prenda, a diferencia de la hipoteca, no puede constituirse para garantizar obligaciones futuras, porque el legislador autorizó expresamente a la fianza y a la hipoteca para garantizar obligaciones futuras, pero omitió una norma semejante en relación con la prenda y sentó por el contrario una regla que no se halla en relación con las otras garantías. Entonces dice, el contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que acceder. Ese siempre es determinante. La garantía prendaria, ojo, no implica la asunción de una obligación personal, simplemente es una garantía, porque yo puedo garantizar una obligación de la novia, ella es la que se obliga, ella es la que pide el préstamo, y yo lo puedo garantizar con una prenda sobre un bien mueble mío. Entonces, yo di la garantía prendaria, pero no soy deudor. Es una garantía real, sí, porque hay que entregar la cosa. Pero, ¿en qué consiste ese derecho real? Como todo derecho real implica una relación directa entre el titular y la cosa. También entre los derechos de persecución y preferencia. Entonces, no nace sino con la entrega real y efectiva. Una vez que se hace la entrega, tiene el acreedor o el tercero el derecho a conservar la prenda en su poder. ¿Para qué? Para la garantía del crédito.
La prenda entonces es un título de mera tenencia. El acreedor o el tercero es un mero tenedor de la cosa, no es propietario, porque al acreedor le entregan la prenda no a título traslaticio del dominio. Entonces, es un mero tenedor. Y el deudor sigue siendo propietario y poseedor de ella. ¿De dónde se desprenden estas afirmaciones? Miremos el artículo 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, aquí lo dice, el acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Entonces, el acreedor prendario, según el 775, es un mero tenedor. Entonces, repito la idea, el acreedor es un mero tenedor de la cosa prendada. Y el deudor, o sea, el que constituyó el gravamen, sigue siendo propietario y poseedor. Entonces se desprende de los textos de lo que vimos en el artículo 705. Y por aquí se me ocurre otro artículo más, el 786. El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándolo, miren esto, 786. El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o cualquier otro título no traslaticio del dominio. Entonces el código lo dice. El poseedor conserva la posesión. Así transfiera la tenencia de la cosa, dándola en prenda. ¿Ok? El artículo... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué el código trae siempre esa aclaración de que cuando hablan de prenda, entiéndase garantía mobiliaria, según lo dispuesto en la ley 1676, por el cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias? Sí, porque es que la prenda solamente se puede constituir sobre bienes muebles. Entonces usted no puede constituirla sobre inmuebles. ¿Es que antes se hacía? Sí, es que antes la prenda era para todo, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Y se hablaba de la prenda inmobiliaria. Pero eso ya... ¿Cuál sería? ¿Y antes cuál era era igual que una hipoteca? Pues digamos que sí, más o menos. Más o menos. Había, porque es que acuérdese que los romanos a duras penas conocieron el pignus y la hipoteca no estaba en el derecho romano, no la conocieron. ¿Cómo conocieron la hipoteca? Hubo un momento en que los romanos fueron humildes, porque ellos nunca fueron humildes, fueron engreídos a morir. Y entonces ellos dijeron, reconocemos que de pronto los griegos pueden tener un derecho mejor que el nuestro, o de pronto pueden tener algunas figuras que no tengamos nosotros. Y entonces resolvieron hacer lo que yo denomino un espionaje jurídico. Y entonces mandaron allá
a los juristas más famosos de Roma a un espionaje jurídico. Allí estuvieron dos eminentes profesores de la Facultad de Derecho, Teófilo y Doroteo. En fin, fueron 10 y después 2 más. Llegaron a Atenas y encontraron que en la plaza principal había unas personas sentadas en unas sillas a las cuales les faltaba una pata, una silla coja. Entonces esos sujetos, ¿por qué están ahí? Se preguntaron estos espías romanos. Es que todos esos son comerciantes y entraron en cesación de pago, y entonces por eso necesitamos que todo el mundo conozca que están en bancarrota. Entonces la figura de la bancarrota llegó a nosotros como bancarrota, después como quiebra, y después pasó al proceso de rehabilitación de bienes. Entonces eso pasó con la hipoteca. Encontraron pues, con la bancarrota, con la quiebra. Veían también que algunas casas tenían en el portal una palabra en griego, decía hipoteque. Hipoteca en griego significa bajo caja. Significaba que doña Magola, la dueña de la casa, era deudora del banco. Entonces al banco le interesaba que todo el mundo supiera que esa casa estaba garantizando una obligación con el banco, que esa casa estaba hipotecada al banco, y entonces le pusieron hipoteca. Entonces siempre se habla de tenencia, porque la prenda, que fue el pignus, los romanos la establecieron exclusivamente para bienes muebles. Después, entonces, la establecieron para bienes inmuebles. Y entonces se hablaba de la prenda inmobiliaria. Pero a nosotros nos llega el código de Andrés Bello y nos viene así, prenda para inmuebles. Pero nuestro legislador entonces decidió sacar esa garantía. Y entonces se dijo, para los inmuebles la hipoteca y para los muebles la prenda. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, el acreedor prendario es un mero tenedor porque la ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en su lugar y a nombre del dueño. Y entonces el acreedor prendario es un mero tenedor de la cosa empeñada. Porque según como vimos en la lectura del 786, el poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en prenda. Y el artículo 2420, numeral segundo, asimila el tenedor prendario al depositario. Entonces, de los artículos 2409, inciso segundo, y 2418 del Código Civil, llaman tenencia a la detentación de la cosa por el acreedor. Y entonces, esto no obsta a que dicho acreedor sea propietario y poseedor de su derecho de prenda, no la cosa misma. Bueno. ¿Qué más podemos decir sobre los comienzos de la prenda? Bien, ¿qué bienes, repitamos, qué bienes pueden darse en prenda? Entonces, por principio o en principio, solo pueden darse en prenda bienes muebles, corporales o incorporales. Pero ojo, no toda clase de bienes muebles pueden ser dados en garantía prendaria.
En primer término, solo pueden ser prendadas aquellas cosas susceptibles de entregarse. Solo las cosas que se pueden entregar son susceptibles de prenda. Y en segundo lugar, solo pueden serlo las cosas que están en el comercio, excepto las naves. Las naves sí son hipotecables. ¿Saben ustedes por qué? Porque las naves se asimilan a inmuebles. Si tienen un desplazamiento igual o mayor a 25 toneladas, la nave es un inmueble. Entonces la piragua de Guillermo Cubillos no logra ser inmueble porque la piragüita no tiene un desplazamiento de 25 toneladas. Entonces, la piragua de Guillermo Cubillos se puede vender por un documento privado. En cambio, una de las grandes naves, por ejemplo, las que tenía la flota mercante gran colombiana, cualquiera de esas naves se pueden vender, sí, pero por escritura pública, porque las naves y las aeronaves son inmuebles. Por naturaleza no lo son. Un avión no es inmueble, un barco no es inmueble. ¿Por qué? Porque tienen motor y se pueden transportar de un lugar a otro por su motor. Luego son muebles, pero por su valor la ley considera que son inmuebles. Y ese es el tratamiento que se le da a las naves y a las aeronaves. Finalmente, esto es una opinión de Pérez Vives, debe descartarse la prenda sobre sumas de dinero. Eso es un punto muy importante, porque es que el dinero es mueble o es inmueble. El dinero es mueble. Entonces, él se hace una pregunta. ¿Puede darse en prenda una suma de dinero? Pregunta Pérez Vives. Y él nos responde, y se los voy a leer. Por aquí lo tengo. ¿Puede darse en prenda una suma de dinero? Sí, en concepto de algunos autores chilenos y franceses. No en nuestro concepto. Deducimos nuestra tesis de las siguientes consideraciones. Si bien el artículo 2409 habla indiscriminadamente de cosa mueble que se da para seguridad de un crédito, de donde desprenden aquellos expositores la idea de que el dinero como cosa comercial y susceptible de entrega puede darse en prenda. El artículo 2422, en cambio, limita ostensiblemente las cosas a que se refirió el precepto citado. En primer lugar, al decir, el acreedor prendario tendrá derecho a pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta. Entonces, ¿ustedes cómo van a subastar el dinero? El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague, o que a falta de postura admisible sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito. Entonces, doy en prenda $1.000.000 pesos. Entonces no me pagó. Entonces voy a sacar a remate el $1.000.000 pesos. No, terrible. No puede el acreedor prendario pedir que el $1.000.000 pesos del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague. Entonces, pues que es estúpido, es absurdo pensar que voy a sacar en pública subasta $1.000.000 pesos. Entonces, ¿quién da más? Para que con el producido se le pague al acreedor. El derecho del acreedor es única y exclusivamente el derecho única y exclusivamente de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, o que si no hay postura admisible se le adjudique previo avalúo. Entonces, no puede disponer de ella, no puede apropiársela por otros medios. Entonces, por tal razón, es que nos dice Pérez Vives que
la prenda en dinero queda descartada. Es que es cierto, porque la venta en pública subasta es inconcebible en tratándose de una suma de dinero, como también sería imposible su adjudicación previo avalúo. Hágale un avalúo al $1.000.000. No. Yo creo que la prenda de una suma de dinero daría lisa y llanamente al acreedor el derecho de apropiársela o embargarla y pedir su adjudicación en pago de la deuda. Bueno. Ahora, si yo entrego, piensen también, si yo entrego en garantía de una obligación un dinero, no estoy dando una prenda. Podrían ser arras, podría ser una caución. Porque acuérdense que dice el artículo 65, que habla en forma general de la caución y pone como ejemplos la prenda, la fianza y la hipoteca. Porque es que el 65, si mal no estoy, ustedes lo leyeron, dice que caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Y ese mismo artículo nos dice, son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda. Entonces, especie de caución. Entonces, si me entregan una suma de dinero, no es prenda, sería un pago. A ver, cuando se da una caución en dinero, pienso yo, nada obsta que el contrato diga que en caso de incumplimiento tendrá derecho el acreedor a apropiarse de la suma entregada para pagarse con ella la obligación principal y que en tal evento no estaría obligado a devolverse. Entonces, aquí habría que analizar las modalidades de ese pacto, porque de pronto estamos en presencia de arras o en presencia de una cláusula penal garantizada con caución o en presencia de una indemnización a precio alzado. En fin. Y si nada se dice sobre el futuro de esa suma dada en garantía, en caso de incumplimiento, se supone que el deudor tiene derecho, perdón, el acreedor, en caso de incumplimiento del deudor, el acreedor tiene derecho de embargar esa suma de dinero y solicitarle al juez su adjudicación en pago de la deuda. Y esto habría que hacerlo a través de un proceso ejecutivo. Entonces, todo lo que hemos dicho explica por qué se llama a la entrega en garantía de una suma de dinero prenda irregular, depósito irregular. ¿Por qué? Eso lo explica. Porque es una prenda irregular. Bueno. Hay unas diferencias. Este es un estudio muy largo. Diferencia entre la prenda civil y la prenda comercial. Miremos así por encima un poquito la prenda civil y la comercial. Pero la prenda civil de un crédito. Entonces,
La prenda civil de un crédito se constituye mediante la entrega del título. Entonces, no es una formalidad necesaria para que exista el contrato de prenda, sino para que produzca efectos contra terceros. En cambio, la prenda comercial de un crédito exige, como la prenda mercantil, el otorgamiento de la escritura pública o privada, de que trata el artículo 16 de la Ley 27 de 1888, que sustituyó el artículo 948 del Código de Comercio. Entonces, se ve la diferencia entre la prenda civil y la prenda comercial. En la prenda comercial hay que hacerla por escritura pública. Otro punto que hay que dejar claro, que lo que se da en prenda es el crédito, más no la garantía. Yo sigo muy de cerca a Pérez Vives. El maestro dice en ese punto que debe tenerse en cuenta que lo que se empeña es el crédito y no la garantía que lo respalda, a diferencia de lo que pasa con la cesión. Por esto es posible, dice Pérez Vives, dar en prenda un crédito hipotecario o prendario, pese a que no puede empeñarse el derecho real de prenda o hipoteca. Y así pueden conferirse prenda de acciones, valores, títulos, etcétera, etcétera. Podemos dar en prenda derechos reales. Entonces hay derechos reales muebles y derechos reales inmuebles. Entonces, para responder esta pregunta, ¿pueden darse en prenda los derechos reales? Debemos recordar que la prenda recae sobre bienes muebles. Entonces quedan descartados los derechos reales inmuebles, como son los de servidumbre, habitación, censo. Por igual motivo es imposible la prenda de un derecho de hipoteca. ¿Por qué? Porque recae sobre inmuebles. Los derechos reales distintos del dominio no son en general susceptibles de entrega. Lo que podría transmitirse al acreedor prendario sería el título en que consta el derecho de herencia. Puede ser, por ejemplo, un testamento. O el derecho de usufructo, que también puede estar en un testamento o en un contrato. Pero el derecho en sí mismo, por ser incorporal y no identificarse la cosa, sería imposible de entregarse. Entonces, los derechos reales distintos del dominio no son susceptibles de entregarse. Lo que podría transmitirse al acreedor prendario sería el título. Bueno, ¿el usufructo lo puedo dar en prenda? Sí, claro, porque yo lo que entrego no es el bien, yo lo que entrego es la producción del usufructo. Lo puedo incluso hipotecar también. Yo puedo conceder en hipoteca un usufructo que tengo sobre la finca ponderosa de fulano y tal. Yo no estoy dando el inmueble en hipoteca. Yo estoy dando el producido, lo estoy dando en hipoteca. Bueno. Podríamos hacernos una pregunta que me la hice anoche.
Estas clases de ustedes, con mucho cariño, me mantienen despierto algunas veces hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque yo dicto clase, mi última clase es de 8 a 10 de la noche. Después de dictar clase de 8 a 10 de la noche, tengo que cumplir con unos requisitos que me exige la universidad, como la grabación de la clase, subirla a la plataforma. Entonces, cuando yo cumplo esos requisitos, fácilmente son las 11:30, 12 de la noche. Y entonces a esa hora, 12:30, 1 de la mañana, o a las 12 de la noche, empiezo yo a prepararles la clase de hoy. Yo anoche estuve hasta las 2 de la mañana estudiando la clase de hoy. Y hay cosas que me entristecen. Hay profesores que hacen 1, 2 preguntas y si el alumno contestó bien y si no contestó bien. Yo le busco al alumno y le doy plazo y lo oriento y lo guío para ver si le saco la respuesta. Y entonces los que vieron sus sesiones conmigo ahorita, en la clase anterior, se quejaron que porque yo me demoraba mucho con los alumnos. Cuando en alguna oportunidad se han quejado porque los profesores no se demoran con los alumnos, que hacen una pregunta, 2 y para afuera y listo, lo rajaron. Entonces el caso mío es contrario, que es que yo me demoro mucho con los alumnos. Yo me demoro porque le doy la oportunidad al alumno de que salga al otro lado. Pero al estudiante no lo entiende nadie. Ni lo deja contento nadie. Esta es una profesión muy linda, pero desagradecida. Se puede constituir prenda para garantizar obligaciones propias o ajenas, o puedo constituir prenda sobre cosa ajena. Entonces, como en la hipoteca debemos separar 2 casos. La prenda de cosa propia para garantizar una obligación ajena. La prenda de mi bien para garantizar la obligación de mi gorda. Y la prenda de cosa ajena, propiamente dicha, para garantizar obligaciones. Entonces miremos el primer caso, la prenda de cosa propia para garantizar una obligación ajena. Eso es un acto abstracto, como lo es la hipoteca de cosa propia para garantía de una obligación ajena. Yo puedo garantizar con hipoteca la obligación de mi gorda. Yo no soy deudor, simplemente estoy dando en garantía mi casa. Ahora, es un acto por lo general gratuito. Cuando alguien graba con prenda la cosa que le pertenece, mi casa. No, perdón. El bote, mi automóvil. Cuando alguien graba con prenda la cosa que le pertenece para garantía de una obligación ajena, yo doy en prenda mi automóvil Maserati. Entonces, por este mero acto, yo no asumo una obligación personal, salvo que se diga otra cosa. Entonces, la garantía accesoria que tiene la prenda debe existir si hay una obligación a que acceda. Luego, si esta obligación principal no existe, la prenda no vale, es inválida. Y de admitirse que el mero otorgamiento de la prenda por un tercero implica que éste se obligue personalmente, uy, por Dios, estaríamos violando el principio de la accesoriedad de este contrato. ¿Sí? El hecho de que yo o un tercero
constituya prenda sobre un mueble para garantizar la obligación de Margarita, no significa que ese tercero o que yo seamos deudores, porque nuestro contrato es accesorio. Entonces, de esa forma, si nos llegan a considerar como deudores, estaríamos violando la accesoriedad del contrato. Entonces, cuando el tercero o yo no nos obligamos personalmente, el acreedor solo puede perseguir la cosa empeñada. Y el tercero, que es el que está dando la cosa bajo prenda, no puede pretender que se persigan primero los bienes del deudor. Porque es que si el deudor llegó a obligarse personalmente, entonces habría una fianza prendaria, como sería la fianza hipotecaria. Y si el tercero paga, la obligación principal se subroga en los derechos del acreedor. Yo hace algunos años me inicié como abogado de planta del Banco del Comercio. Allí en el Banco del Comercio conocí a unos vicepresidentes muy interesantes, señorazos ellos, abogados casi todos de la Universidad del Rosario. El único que no era el Rosario era yo soy del externado. Resulta que un hijo de uno de esos vicepresidentes le debía un dinero al Banco de Colombia. Y yo acababa de salir de ser vicepresidente jurídico del Banco de Colombia. Entonces salí y abrí mi oficina y estaba ejerciendo. Y me encontré, voy a dar el nombre, con el doctor Paredes. El doctor Paredes tenía un hijo, Francisco Paredes, que era presidente de una compañía de seguros muy grande. El hijo del doctor Paredes debía un dinero al Banco de Colombia y había constituido hipoteca sobre el doctor Paredes, el padre, constituyó para garantizar esa obligación una hipoteca sobre un bien que él tenía. Entonces, como quiera que el hijo pues estaba en circunstancias económicas un poquito apretadas, no pudo pagar el compromiso para con el Banco de Colombia. El Banco de Colombia llegó y le embargó la casa al doctor Paredes, que era vicepresidente del Banco del Comercio. Yo me lo encontré muy preocupado y le dije, ¿qué te preocupa, mi hijo? Mi querido Edgar, es que yo no tengo los 5 millones que vale el crédito del hijo mío. 5 millones en aquella época era plata. Yo tenía esos 5 millones. Le dije, mira, yo te voy a prestar esos 5 millones. Vámonos a la gerencia de esa sucursal del Banco de Colombia y tú pagas la obligación del hijo tuyo. Señorita, mire, aquí el señor fulano tal es deudor del banco y el doctor Paredes es el padre y va a pagar por él la obligación. Bueno, entonces la gerenta del banco no sabía si eso se podía hacer o no. Entonces yo le dije, mire, llame a la vicepresidenta del banco, a la vicepresidenta jurídica del Banco de Colombia. Fue la que me reemplazó. Llámelo. Mire que aquí hay un deudor, el padre quiere pagar la obligación del hijo. ¿Puedo hacerlo? Ah, bueno, sí, doctora, ¿cómo no? Sí. Entonces le dije, mire, dígale a la doctora que cuando paguemos, que nos tiene que devolver el título contentivo de la obligación. Mire, y aquí un señor que acompaña al padre del deudor dice que nosotros tenemos que devolverle el título
contentivo de la obligación. Ah, bueno, sí, sí, doctora, sí, entiendo. Sí, sí, yo tengo un sello que dice cancelado, pagado. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces me dice la secretaria de esa oficina. Sí, usted, señor Paredes, puede pagar la deuda de su hijo, pero usted, doctor, le vamos a devolver el contentivo, el pagaré, contentivo de la obligación, pero se lo vamos a devolver con un sello que diga pagado, porque efectivamente eso se pagó. Yo esbocé una sonrisa y el doctor Paredes, que era el vicepresidente del Banco del Comercio, no entendía por qué yo me estaba sonriendo. En medio del asunto, yo le dije a la vicepresidenta, le dije, mire, listo, vamos para allá. Cuando íbamos camino, yo le dije al doctor Paredes, dije, mira, hazme un favor, yo no te puedo entrar a explicar ahorita, pero déjame todo lo que yo diga, me lo respaldas. Sí, mi querido Edgar Común. Fuimos a la vicepresidencia del Banco de Colombia. Señorita, aquí está la prueba del pago de la obligación. Y yo pedí, como abogado del señor Paredes, que nos devolvieran el documento contentivo de la obligación. Pero doctora vicepresidenta jurídica del Banco de Colombia, yo no sé a quién consultó esa gerente de la sucursal, pero la persona que atendió la consulta aquí en su oficina es una persona que de hecho no tiene ni idea. Claro, la que había atendido la consulta era la vicepresidenta. Como ella me conocía, sabía quién era yo. Me dijo, doctor, ¿y qué pasó? Cuénteme, es que no entiendo. Digo, pues le devolvió el documento con un sello que dice cancelado. Casi que la doctora se me adelanta. Ya me iba a decir, sí, doctor, fui yo quien autorizó. Pero yo tenía mi intención, no podía hacerla quedar mal. Dije, no, doctora, mire, perdóneme, yo estoy seguro que a usted no le consultaron. Porque si a usted le consulta, usted es incapaz de decir semejante estupidez. De decirle que le pongan al título contentivo de la obligación un sello que diga pagado. Entonces la vieja se quedó como en las nubes, no me entendió nada. Dije, doctora, resulta que el hijo de este señor ahora no le quiere pagar al papá la deuda. El deudor es el hijo. El padre paga por el hijo. Yo incluso le presté los 5 millones para que pagara la obligación. Entonces resulta que el hijo no le quiere pagar al padre. Mentira, ¿no? Todo eso me lo estaba inventando. El hijo no le quiere pagar al padre. Y si no le quiere pagar al padre, el padre necesita iniciarle al hijo un proceso ejecutivo. Y el proceso ejecutivo, el título de ese proceso ejecutivo va a ser el pagaré que él firmó ante ustedes. Pero resulta que la persona estúpida que atendió esa consulta le quitó al pagaré toda la acción cambiaria del pagaré. Por consiguiente, nosotros no podemos demandar con ese pagaré porque no presta mérito ejecutivo. En otras palabras, el Banco de Colombia le está causando a mi cliente un perjuicio enorme. Entonces, la vieja ahí sí entendió cuál fue su estupidez. Dijo, doctor, ¿y qué podríamos hacer? Le dije, no, pues indemnice a mi cliente. Mi cliente considera que sus perjuicios valen 40 millones. No, doctor, es que yo no tengo esa capacidad. Le dije, pues consulte al presidente del banco. Se fue y regresó. Dijo, mire, el presidente llega a 20 millones. Está dispuesto a darles ya en efectivo 20 millones y zanjamos este problema. Dije, sí, doctora, perfecto. Entonces un chequecito para cobrar lo que va por 20 millones. Nos dieron el cheque por 20 millones. Bajamos al primer piso a la sucursal del Banco de Colombia. Nos dieron los 20 millones. Le dije, doctor Paredes, 10 para usted y 10 para mí. Y de esos 10 que yo le di, usted me devuelve 5 que le presté. Entonces me quedé con 15 millones y él se quedó con 5 millones. ¿Sí la entendieron?
¿Entendieron ese ejemplo de la vida real mía? Sí, señor. Claro, profe. Claro. Es que al pagar ya no hay título ejecutivo. Entonces yo no puedo seguirle un proceso ejecutivo con un pagaré que no es pagaré, con un pagaré que perdió la esencia de título ejecutivo, perdió la acción cambiaria. Entonces el daño que le hizo fue grande. Consejo, ustedes van a ser funcionarios. Ojo a las consultas por teléfono. Las personas quieren hacer las cosas fáciles, pero lo meten a uno en un problema. Vienen y le hacen a usted la consulta por teléfono y después dicen que eso no fue lo que consultaron, que eso no fue lo que ellos dijeron. Entonces, cuando eso suceda, como el teléfono no tiene ojos, les recomiendo una respuesta. Mira fulana, mira fulana. En este momento me llamas y tengo la oficina llena. Estoy supremamente ocupado, complicado. Pero hazme un favor, llámame en unas 2 horas y yo te atiendo con mucho gusto. Pero ya usted sabe cuál es el problema. Entonces usted se está dando 2 horas para estudiar el asunto, 2 horas para consultar. Y usted empieza a decirse, ¿y dónde estará ese viejo cacreco pendejo del doctor Altamar? ¿O dónde estará el doctor fulano de tal para preguntarle? Si entonces nos consigue o consigue a la persona a quien usted le quiere hacer la consulta, después de que haya estudiado, entonces viene la llamada a las 2 horas. Mira, qué pena contigo, no te pude atender, estuve muy ocupado. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo es tu caso? Es que no recuerdo bien qué fue lo que me dijiste. ¿Cómo que no recuerda bien si usted duró 2 horas consultando el asunto? Pero usted se da 2 horas de gabela para responder la consulta. Mientras eso no sea así, no se lancen a dar una respuesta por teléfono, porque de pronto se lanzan al abismo. Estas son tiritos perros que aprende uno en el ejercicio de la profesión, que se los presento a ustedes y no les cobro nada por eso. ¿Ok? Bueno. Muy bien, entonces yo puedo garantizar con prenda una obligación propia. La pregunta, la segunda pregunta, la prenda de cosa ajena para garantizar una obligación propia o ajena. Dice el artículo 24.12 que no se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarla. Podría pensarse que el legislador quiso aquí afectar de nulidad la prenda de cosa ajena. Pero no obstante, eso no es así, porque es que, mire, si ustedes leen el 24.16, agrega, si la prenda no pertenece al que la constituye, sino a un tercero que no ha consentido en el empeño, subsiste, sin embargo, el contrato, mientras no la reclama su dueño, a menos que el acreedor sepa haber sido hurtada o tomada por su fuerza, en cuyo caso se aplicará la prenda a lo prevenido en el 22.08. Bueno. Entonces yo puedo garantizar prenda de cosa ajena. Puedo constituir prenda de cosa ajena para garantizar una obligación propia. Otro principio claro del contrato de prenda es que no pueden darse en prenda cosas que no puedan enajenarse. Miremos qué dice el 24.12 del código. (24.12) No se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarla.
Entonces, no se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarla. Consecuencia entonces de este requisito exigido por el 24.12 es que los bienes que se dan en prenda deben reunir las mismas calidades que si fueran para enajenar. Entonces, no pueden empeñarse sino las cosas susceptibles de enajenarse. Entonces, lo que se vio en compraventa se remite a este caso. Una misma cosa puede darse en prenda a dos acreedores, es decir, se puede compartir la prenda. ¿Qué podemos decir sobre esa pregunta? ¿Una misma cosa o no pueden darse en prenda a dos acreedores? La prenda se perfecciona por la entrega. El acreedor que ha recibido la cosa prendada tiene derecho a conservarla hasta el pago completo de la deuda y puede conseguir su restitución si llega a perder la tenencia. Entonces, contraría el principio mismo y la esencia de esta garantía, el que un bien pudiera entregarse en prenda a dos o más personas a un mismo tiempo. ¿Qué tal eso? Que un bien puede entregarse en prenda a dos o más personas, desde el momento que solo el primer tenedor prendario podría gozar del respaldo propio de la garantía y de las acciones encaminadas a obtener la restitución. Y el acreedor que la hubiese recibido con posterioridad a la constitución del gravamen estaría obligado a devolverse. ¿Qué? Bueno. Otro punto es que no pueden darse en prenda bienes futuros. Y una prenda muy usada hoy es la prenda de mercaderías. Para facilitar el crédito mercantil se han creado en nuestro país los llamados almacenes generales de depósito. Esos almacenes generales de depósito en otro tiempo fueron dependencias de los bancos. Los bancos se ocupaban de facilitar dinero en préstamo a los comerciantes, garantizando la obligación con prenda que eran depositadas en las grandes bodegas acondicionadas para tal efecto. Entonces ya se vacía que Almaviva pertenece a tal banco, Almagran pertenece a tal banco. Entonces esas mercancías eran depositadas en esos almacenes generales de depósito. Entonces, los almacenes generales del depósito o depósitos son esos lugares en los cuales los comerciantes depositan las mercancías cuya utilización inmediata no es necesaria. En esta forma, a la par que resuelven un problema de espacio en sus almacenes o bodegas, obtienen crédito inmediatamente mediante la constitución de esa prenda que está en el almacén de depósito. Entonces, el comerciante que ha depositado su mercancía en un almacén general de depósito recibe un título conocido con el nombre en el derecho norteamericano, warrant. Warrant significa garantía. Se compone de dos partes. Una, el certificado de depósito que representa las mercaderías depositadas. Récépissé, FEDED y depósito le llaman en Francia. Y otra que se llama bono de prenda. Los italianos le llaman nota di pegno, por medio de la cual se graba con prenda esta mercancía. Entonces, todos esos certificados de depósito son negociables. A algunos no les gusta el término negociable,
algunos dicen que debe catalogarse entre los llamados instrumentos cuasi negociables o cuasi instrumentos negociables, porque a pesar de tener las características esenciales de la negociabilidad propia de estos, no representan un crédito en dinero, a diferencia de lo que ocurre con el bono de prenda, que podría llamarse pagaré a la orden, porque debe figurar el total del crédito en dinero que las mercancías respaldan. Entonces se expide un certificado de depósito. Yo puedo negociar ese certificado de depósito. Yo lo puedo endosar. Lo puedo endosar porque es un documento que se expide a la orden de. Lo mismo da decir que un instrumento es a la orden que transferible por endoso, es lo mismo. A la orden, es decir, a la orden por endoso es lo mismo. Porque si yo endoso, lo transmito de esa manera. El endoso es seguido de la entrega. Bueno. Entonces, todos esos depósitos, esos títulos, depósitos son negociables por endoso, porque son instrumentos que se expiden a la orden de y se pueden negociar. Entonces, el contrato de prenda como contrato real se perfecciona por la entrega. Pero este principio del Código Civil aparece variado en materia comercial, porque allí se habla del cumplimiento de ciertas solemnidades. Dispone el artículo 16 de la Ley 27 de 1888, sustitutivo del artículo 948 del Código de Comercio, que el privilegio de que goza el acreedor prendario no produce efecto contra terceros, sino cuando, primero, el contrato de prenda ha sido otorgado por escritura pública o en un documento privado que tenga fuerza legal. Segundo, el documento o escritura en referencia contenga la declaración de la suma de la deuda y la especie o naturaleza de las cosas empeñadas, o lleve anexa una descripción de su calidad, peso o medida. Entonces, aquí nos preguntamos si el contrato de prenda comercial es real, como el civil, o si es solemne. Entonces, la pregunta es, ¿el contrato de prenda comercial es real o es solemne? Y esta pregunta cabe hacerla porque, como hemos visto, el 950 estableció el privilegio nace, subsiste y se extingue con la posesión de la prenda. Entonces, ¿cuál de los dos preceptos predomina? ¿El 948 del Código de Comercio o el 950 del Código Civil? El contrato de prenda mercantil se perfecciona entre las partes por la entrega. Entrega que no solo puede hacer el acreedor, sino también, como lo dice expresamente el artículo 817 o 950. Si bien entre las partes, que yo tengo una gatita muy cariñosa que viene y se me encaraba. No sé si ustedes la ven aquí en este momento. Ay, ve. Está hermosa.
Ya la hemos conocido antes porque se pasa por el teclado. Sí, ¿Qué raza sí. es, doctor? No sé, no tengo ni idea de ser Chandix. Está hermosa. Ay, Muy linda. amo los gatos. Sí. Y yo no sé, yo le digo la novia, porque le dan unas amorosas terribles. Y Ay, cuando más ocupado estoy, se me monta y empieza a pasarme por un lado, por el otro, ¿no? Me deja llena de pelos y cuando no, entonces me agarra la nariz o la oreja y empieza a jugar con la nariz o la oreja o a darme picos. Ay, está hermosísima. ¡Está pechucha! La novia, A tía Silvanita que le gustan tanto los animalitos. esa es la novia. Está muy linda y Divina, blanquita. divina. Blanquita, sí. Hay ojos como grises verdes. Verdes. Sí, ay, qué hermosura. Unos ojos verdes muy lindos. Ay, qué bella, qué bella. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Novia. Paris. Aquí Paris. es que esta gatica es de mi nieta, ella la puso Paris. Pero yo le digo la novia. Ay, La hermosísima. novia. Porque es que yo me vengo a dictarles clase aquí a la casa de la hija mayor mía, la doctora Claudia, que es la decana de comunicación social de la universidad. Aquí Ay, hay qué un chévere. estudio donde hay de todo y yo en mi casa no tengo nada. En cambio aquí sí, todo lo que necesito lo tengo. Hasta gatos. Doctor, yo creo Dígame. que yo estudié con su hija, con la doctora Claudia. Sí, Porque, sí, qué bueno. con Jimmy García y Yo tengo el mío, doctor. Arco, en Arco. ¡Otro gatito! Ay, ¿ese es de quién? ¿De Ronald? Espere, a Ay, ver, déjeme ver, yo lo veo Es donde lo gris, tiene. gris, es Ah, gris. aquí hay uno gris también, igualito. El novio para Exactito. novia. El Para que novio. salgan como Un café Russian con Blue. leche. Muy Salen lindo. como café con leche. Muy lindo, hermoso. Hermoso. Pues en esta casa hay 3 gatos. Entonces, uno de esos se parece al de Ronald. Muy igualito. Silvana también tienes, pero perritos. Entonces usted, perritos, ¿qué perrito tiene? Silvana tiene un, ¿cómo es que se llama cómo es la raza de tus perritos? Yo Es tengo una bulldog francés y Ah, 4 beagles. eso. Ah, Beagle. un bulldog francés. Es muy lindo. Se llama Dulce. Aquí hay una bulldog inglesa de 2 meses y medio. ¡Wow! ¡Qué belleza! Voy a ver, ¡Una bebé! a ver si se las puedo mostrar Ay, ahora. sí. De modo que... Yo que me Pero- derrito por los animales. Permítanme un momentico. ¿Y cómo se llama el gato de Ronald? Se llama Rousseau. Ah, como Juan Jacobo Rousseau. Sí, Sí. chévere. ¿Y los tuyos, Silvanita, dónde están? Están encerrados porque después hace mucha bulla. Ay, muéstrale uno al profe. Ya va, ya va. ¡Qué hermosura! Mira, Silvana. Profe, es muy ¡Ay, hermoso. no! ¡Qué belleza! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan bella! Blanco. Esta re es una, blanco. esta es una bulldog inglesa.
¡Ay, tan bello! ¡Ay, para alzarla! ¡Qué Bulldog belleza! inglesa. Está muy hermosa. ¿Cómo se llama, profe? Esta Alaska. ¡Wow! El nombre le queda, Alaska. Alaska. Esta es Muy una Bulldog bien. inglesa que tiene 2 meses y medio en este momento. Tan linda. Ay, está muy bebé. Muestra la está muy tuya, Silvana. linda. Está Bebé. linda. Y La pareja. esta muerde todo lo que encuentre a mano. Rompe de Ya- todo. Ya se está Es que poniendo, bebé está explorando el mundo. Sí, ya claro. se está Profe, es poniendo brava hermosa. porque se está poniendo brava porque se quiere bajar y yo no la dejo. Tan linda. Entonces, ahorita me agarra muela. Los míos se quieren comer el arbolito. ¡Ay, no! Ahí se Ah. te van. Estaba durmiendo. Bueno, entonces ¿Dónde está el tuyo? voy a devolverla a su cama. Espérese. Espérese. Y ya vamos. ¡Qué hermosura! En la casa de mis padres tuvimos muchísimas razas, muchísimas. Bueno, entonces esto fue un pequeño break para mostrar el afecto que sentimos por los animalitos, tan sufridos también en esta pandemia. Entonces, queda claro que el contrato de prenda como contrato real que es, se perfecciona por la entrega. Principio del Código Civil que aparece variado en materia comercial porque allí se habla del cumplimiento de algunas solemnidades. Bueno, que no nos vamos a meter a estudiar eso a fondo. El contrato produce efectos en relación con el deudor y con el acreedor. Entonces, ¿cuáles serían los derechos del acreedor? El acreedor tiene los siguientes derechos: conservar la tenencia de la cosa dada en prenda. Conservar la tenencia de la cosa dada en prenda. El de perseguirla, no importa quién la tenga. El de hacerla vender en pública subasta. El de pagarse de preferencia a los demás acreedores del deudor con el producto del remate, porque tiene preferencia sobre otros acreedores. El de retención en ciertos casos. El de ser indemnizado de los perjuicios y gastos que le ocasione la tenencia de la prenda. El de pedir su reposición. El de cobrar y percibir los frutos de la cosa prendada. Y el capital si la prenda recae sobre créditos, títulos o valores. Y además tiene el derecho de exigir la entrega de la cosa prendada. Entonces, los principales derechos del acreedor es el de conservar la cosa, perseguirla en poder de quien la tenga, hacerla vender en pública subasta y los demás derechos. Entonces miremos el derecho a conservar la cosa. Entonces decimos sobre este punto.
que siendo la prenda una garantía que consiste en la entrega de una cosa mueble, el acreedor que la recibe tiene derecho a conservarla en su poder. ¿Por qué? Porque la conservación es la esencia de la forma de la prenda. Entonces, el desplazamiento es fundamental. Sin ese desplazamiento no se consigue la garantía. Entonces, no solamente tiene derecho de conservar la cosa, sino de obtener su restitución. Entonces son... Ahora, si se paga, entonces ya no tiene derecho a conservar la cosa dada en prenda. Tiene que devolverla. Deberá restituir la totalidad de la prenda. La extinción de la deuda debe ser total, porque si no es total, entonces no desaparece la garantía. Entonces, debe desaparecer la obligación de pagar el capital y los intereses, sino que debe pagarse toda la deuda. Entonces, si para conservar la prenda hubo necesidad de hacer algunos gastos, pues hay que pagar esos gastos. Bueno. Mañana sería la última clase, ¿cierto? Profe, el lunes. La verdad que mañana yo que estoy pensando. Hoy es viernes, el lunes. A ver, te voy a insistir. Voy a buscar mi listado de notas para saber que ninguno se quedó sin nota. Pregunto, ¿hay alguno que cree no tener nota? ¿Alguno cree? Pregunto, Alexandra Shirley Melo Melo. ¿Usted sabe sus 2 notas? Rápido, ¿sí o no? Doctor, ella no es con nosotros. Dígame. Ella no es con nosotros. Perdóneme, este no es el listado. Tiene toda la razón. No es el listado. Entonces, ¿hay alguno que crea no tener nota? Porque yo tengo aquí todos con nota, excepto algunos que sabemos que no son de este curso, Spitia Vega. Pregunto entonces, ¿hay alguno que no tiene nota? Doctor, pues está conectado Justin Rugeles y Karen Negrete no se ha conectado aún. Rugeles no se ha conectado aún. Rugeles sí está conectado, ahí estaba. Y Karen Negrete no está. Solo faltarían ellos por nota. Rugeles, Zambrano, Justin, Steven. Bueno. Entonces Justin Steven no tiene nota. Algunos quieren más nota, profe. ¿Se puede? No, es que los que no tienen, me preocupa es los que no tienen. Entonces este es uno. ¿Dónde está Rugeles? ¿Cómo es el nombre de Rugeles? Rugeles, ¿cuál es el nombre de Rugeles? Justin Rugeles, ¿no? Justin Steven Rugeles Zambrano. Es que este listado es horrible, que no está por orden de, sino como les dio la gana hacer. Luego Zambrano, Salas, Rugeles, aquí está. Rugeles, Zambrano, Justin.
Entonces, falta Rugeles. Bueno, ¿cuál es el otro? Y Karen Negrete. Es Negrete Osorio, Karen Paola. Negrete Osorio, Karen Paola. Y Negrete Osorio, le faltan las dos notas. ¿Está Karen Paola? ¿Está ahí? No, doctor, no se ha conectado. Miren el problema, que en el examen pasado no se conectó. Y en este examen no se conectó. Entonces, terrible. Yo ya no puedo hacer nada más por ella. Entonces me queda Rugeles. Rugeles también está en la misma situación. Usted no tiene ninguna nota, Rugeles. ¿Por qué no presentó el examen pasado? ¿Sí está presente Rugeles o no? Pues ahí aparece en la sala de Zoom, pero no responde. Bueno. Era la oportunidad que yo les estaba dando para que aparezcan con nota, para que resuelvan su problema. Y lo grave de ello es que no tienen ninguna nota de ningún examen, ni en el pasado, ni en el de ahora. De pronto es que se cambiaron de curso. Bueno, entonces, final, no va más. En todo caso, me place saludarlos. Yo ya paso notas hoy y ya mañana será extemporáneo. A ustedes les consta que estoy dándole la oportunidad a esos alumnos para que aparezcan con nota, pero si no vienen a examen, ¿qué hacemos? Profe, qué pena. Karen me está pidiendo que desde las 8 tiene problemas de conexión. O no oí bien, oí mal. A ver, ¿qué me Profe, decís? que ¿Quién Karen me habla? está pidiendo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Michelle. Zúñiga. ¿Dana Michelle? No. Zúñiga Bustamante, Michelle. Bueno, ¿por qué no te pones en el tablero y me sacas la lengua para ver cuál eres? Profe, porque tengo conocimiento de estado. ¿Profe qué? No la veo. Michelle, acércate más al micrófono porque se te oye muy lejos. Y no la veo. Esa es una que la oigo lejos. Dice que tiene problemas de conexión, profe. Ah, tiene problemas de conexión. Pero ¿cuál es la inquietud de Michelle? Michelle habla. Escribió en el chat que tiene problemas de conexión y que no tiene internet desde las 8 de la mañana. Ah, pues entonces sí, ¿cómo hago yo para solucionar ese problema? No puedo. Sí se puede porque el muchacho ya me... Bueno. Entonces esto se quedó así. Bueno, me place saludarlos. Que tengan un bonito día. Bueno, muchas gracias. Feliz fin de semana. Un buen día. Igualmente, Profesor, gracias. Fin de semana. y Gracias para por ustedes. mostrarnos Bueno, a pues sus gracias. animalitos. Ay, sí, Doctor. que nos alegramos que le gusten mucho los animales, doctor. Ah, gracias igualmente. Me alegro por ustedes. Doc, ¿le puedo hacer una consulta personal? Bueno, ya me tengo que ausentar. Mi doctor, muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, a ustedes.